¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. En esta ocasión, pues, como siempre, estamos Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias a todos los amigos que siempre están viendo nuestras ediciones, nuestros programas. Y pues tratamos siempre de compartir todo aquello que investigamos, porque amamos el hecho de leer, el hecho de investigar, el hecho de compartir ideas sanamente y de aprender todos juntos cuando en las tertulias estamos pues presentes y podemos compartir lo que hemos investigado. Hoy tenemos la presencia de nuestro gran amigo Fausto Mercado Pilco, que nos va a acompañar esta noche porque tenemos un tema bastante interesante y tal vez algo relacionado con el momento coyuntural en el cual está pasando nuestra patria. Nuestra tertulia se titula Literatura y Política, una visión de libre pensamiento. Queremos eh, comentar un poco antes de nuestra tertulia acerca de que nuestras investigaciones o nuestros comentarios y al mismo tiempo nuestro deseo de compartir todo lo que hemos ido leyendo no tiene ningún propósito político, no estamos haciendo apología a ningún partido político, es más, lo que buscamos más bien es la objetividad. Nuestra investigación está libre de apasionamientos y lo que pretendemos es compartir con ustedes una visión realmente objetiva de todo lo que es, en este caso, la literatura y la política en la cual vamos viviendo a lo largo del mundo. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas noches, gracias por estar aquí presente con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Wilmer, a las órdenes y encantado de estar nuevamente por acá por el programa. Y hablar de este tema tan interesante, ¿no? Que es la política y la literatura, ¿no? Que Claro, creo es de mucho Fausto. interés. Claro, nosotros sabemos, igual que nuestros amigos, que en la literatura hay una serie de temas, de temáticas que aparecen en las poesías, que aparecen de repente en las novelas, en los cuentos, ¿no? Y la literatura no está al margen de lo que es la política, ¿no? En la sociedad. Y a lo largo de la historia hemos visto que muchos escritores, muchos artistas, muchos poetas también han tenido participación al notar lo que ha sucedido alrededor de las sociedades, ¿no? En torno pues a los gobiernos, en torno a la política. Fausto, cuéntanos, ¿qué relación, para empezar, ves tú entre la literatura y la política, tomando en cuenta pues tantos años que la literatura está presente en la realidad social? Claro, a lo mejor quisiera ejemplificar con un Claro, por político supuesto. de mucha trayectoria, pero sobre todo escritor, ¿no? El escritor más representativo de Alemania, Goethe, ¿no? Johann Goethe, Wolfgang Goethe, ajá. ¿no? Entonces, El a lo padre del mejor, romanticismo, ¿no? El padre del romanticismo. claro, y viéndolo desde el enfoque de que él, aparte de ser escritor y habernos regalado piezas tan bien logradas, ¿no? A través de su poesía y a través de su dramaturgia principalmente y de sus novelas, ¿no? Él era un político, fue asesor del príncipe de Weimar, ¿no? Lo que era la antigua Alemania, ¿no? La antigua Y República de Weimar, ¿no? Weimar, pues no te acuerdas. Y él, a raíz de esa política, es que tiene relaciones bien interesantes, ¿no? Llega a conocer a Napoleón Bonaparte, eh, el mismo Schopenhauer, ¿no? Que él referencia ¿qué se llama? A Goethe y lo pone como los grandes literatos universales, ¿no? Bueno, y el más representativo alemán. Tiene enemistades con el mismo Beethoven, ¿no? O sea, parece que por ahí entre estos dos genios, ¿no? Había un cierto cortocircuito, no sé si era por el aspecto político, ¿no? No, pero Pero también Fausto, creo que Beethoven tenía pues cierta actitud temperamental algo impulsiva, ¿no? En realidad de su vida, aparte del apasionamiento de su creatividad, ¿no? claro, Ajá. entonces Goethe era un poco más conservador en ese sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, pero vamos al hecho de que
esa política de Goethe después logra canalizarlo también en su literatura, ¿no? Y, y si puedo referenciar y hacer un pequeño, a lo mejor una pequeña vinculación con lo que muy humildemente uno hace, yo me acuerdo que me puse a estudiar el doctorado en ciencias políticas, bueno, soy doctor en ciencias políticas, no por el hecho de ser un actor político, sino por ser más un asesor, un consejero político, como lo era Goethe del Príncipe de Weimar, ¿no? Entonces, y la literatura ya viene propiamente a través de mi experiencia y de tomar fuentes de escritores, en este caso referenciados a través de, ya sea de referencias universales, ¿no? Con el mismo Homero o el mismo Shakespeare o el mismo Cervantes, ¿no? Clásicos universales, hasta escritores más recientes que, que persiguen todavía un premio Nobel, como Kundera, ¿no? Milan Kundera con 92 años, pero ahí está, sin perder esa esperanza, ¿no? O el mismo Murakami, ¿no? Con 72 años y que es eternos candidatos. Pero también referenciar esta literatura a través de escritores que tienen ya sus opciones identificadas, como Mempo Giardinali, un escritor argentino de izquierda, con una prosa narrativa excepcional y que lo puede plasmar en su obra, por ejemplo, Luna Caliente, con la que ganó el Premio Nacional de Novela en México, o escritores como Pamuk, por ejemplo, ¿no? Un Pamuk que es un escritor que más tiene una posición entre el Oriente y el Occidente, él como que referencia una posición en la que estos dos mundos de Oriente y Occidente se mezclan, y en su misma literatura, a través de Edipo Rey y del libro de los reyes de Oriente, ¿no? De los persas, trata de darle esa simbiosis de esos dos mundos tan unidos, pero también separados, ¿no? O sea, él trata de estudiar esa fuente. Un sincretismo entre ambas Exacto, culturas, ¿no? ¿no? Y mientras hay un Edipo Rey en el que el padre, el hijo mata al padre, en el libro de los reyes, el padre mata al hijo. Mira qué simpático, ¿no? O se nutre, por ejemplo, de José, tanto en el enfoque cristiano, judío, como en el enfoque del Corán, ¿no? Uno en el enfoque de la Biblia y otro en el enfoque del Corán. Entonces, y es un escritor que tiene una tendencia más, se puede decir, de una entre centro y por ahí con algunos ribetes de derecha, algunos ribetes de izquierda, pero es un escritor que se basa en su literatura dada por sus orígenes, ¿no? Por ese Estambul, ¿no? En su gran novela Ciudad y Recuerdos, ¿no? Y la que lo catapultó al premio Nobel, ¿no? Pero igual tenemos otros escritores, por ejemplo, Jeffrey Archer, el escritor inglés, que me gusta mucho su literatura de este Jeffrey Archer a través de su novela Caín y Abel, ¿no? Y también de sus cuentos, ¿no? Este escritor, por ejemplo, que fue el diputado más joven de la Cámara de los Lores, ¿no? De la nobleza, de la nobleza, ¿no? Porque tienes... Claro, los lores son exacto, toda la nobleza que todavía se mantiene ahí con un poder, ¿no? En Inglaterra. Con 29 años, ¿no? Con 29 años. Entonces, esa literatura y esa política, siempre, en particular, a mí me ha gustado llevarla de la mano, ¿no? Entonces, Claro. Y respetando siempre ese libre pensamiento de los escritores, El como libre José pensamiento, Saramago, esa es la idea, ¿no? ¿no? Ese José Saramago, premio Nobel, que es de tendencia izquierda, pero también el libre pensamiento de Vargas Llosa, que es de tendencia de derecha. Entonces, Claro. yo creo que eso es lo que más debemos de rescatar nosotros dentro de un ambiente de democracia y república en este bicentenario 2021 que estamos cumpliendo, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo que creo Ya, que por ahí va la cosa. ya lo que me estás hablando un poquito de José Saramago me hace recordar algo que leí sobre
el factor Dios. ¿Te acuerdas que era un artículo interesante? Justamente estaba comentando con los chicos también en las aulas de la educación superior cuando he tenido oportunidad, bueno, en estos días. Y pues hablaba del factor Dios, un artículo muy interesante de José Saramago, en el cual se hablaba, después de una minuciosa investigación histórica, cómo a través de todos los grandes crímenes de la humanidad se ha utilizado el nombre del Dios, ¿no? de la divinidad de diferentes religiones, ¿no? De repente los católicos o los cristianos han utilizado, han hecho crímenes tremendos, pues utilizando el nombre de Dios, igual los musulmanes, en fin, ¿no? Y esta situación es algo de repente paralela a lo que podríamos hablar en el siglo XX, porque ya la cuestión del factor Dios, aunque todavía persiste en algunas religiones y algunos estados políticos que son bastante fundamentalistas, aunque persiste, se va hasta un extremo de repente algo distinto, el factor pueblo, ¿no? Podríamos decir de repente hacer un parafraseo, ¿no? Porque así como utilizando el pretexto de un Dios para cometer crímenes, cometer abusos y decir que se está haciendo algo positivo por todos, ¿no? Algo divino, algo benéfico para las mayorías, también se hace este tipo de actos. Por ejemplo, hemos visto en todo el siglo XX, ¿no? A lo largo de todas las revoluciones en el siglo XX ideológicas, se utiliza mucho el factor pueblo, ¿no? Los alemanes lo utilizaron, ¿no? En su momento con el nazismo, el comunismo de la Unión Soviética también, el de la China, en fin, hemos visto que alrededor de todo ese contexto, ¿no? Digamos, del siglo XX, ha habido de repente un cambio, ¿no? En cuanto a los ideales, ¿no? Ahora se habla mucho del ideal del pueblo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Fausto? Porque me parece que es algo muy paralelo, ¿no? Anteriormente, por la cuestión divina, la cuestión de Dios, se mataban, se cometían crímenes, abusos, ¿no? Y ahora, de repente, por el nombre del pueblo, ¿no? El nombre del pueblo que hemos visto en el siglo XX en diferentes regímenes, Fausto. ¿Qué nos comentas al respecto de repente? Claro, mira, recuerda en el año 1949, cuando Mao triunfa su revolución, ya se venía hablando de antes de la famosa, porque es la segunda gran revolución, ¿no? La primera comienza más o menos paralela en China, a la par de la revolución en Rusia, ¿no? En 1917. Claro, se detiene por la Segunda Guerra Mundial, me parece, ¿no? La Exacto. invasión japonesa, ¿no? Pero ya en el año 49 Mao ya ahí establece el régimen que justo ahora ya cumple 72 años, ¿no? De continuidad, ¿no? El régimen de maoísta, ¿no? Entonces, vamos al hecho de que ahí ya se hablaba del famoso, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Es la droga, ¿no? Entonces hay que evitar eso, hay que cambiar. Y entonces, y relacionando esto que me dices, el factor Dios, lo trabajaron muy bien, ¿no? Lo trabajaron muy bien, Lo de hecho, trabajaron muy bien, definitivamente. ¿no? O sea, no creas en el Dios, cree en el hombre. Entonces ahora el factor pueblo, como lo referencias, es algo ya que viene de atrás. Recordemos 1789, la gran revolución, la francesa. Digamos, los primeros espasmos, porque por ahí no Exacto. era tan generalizado, ¿no? Pero es el pueblo el Ajá. que le dan, acuérdate, los jacobinos, y dicen, Los jacobinos, creo que eran. yo pienso que de ahí viene el famoso por la razón o la fuerza de los chilenos, Los chilenos en la bandera, ¿no? ¿no? Por la ¿No? razón o por la fuerza. Porque los jacobinos ya toman el tema ya en forma violenta, pero es el pedido del pueblo, ¿no? De destronar a la élite que gobernaba, ¿no? De los reyes, Claro, etc. claro. Entonces, ahí Y viene después se vuelve el régimen del terror, pues terrible, porque cualquiera podía caer bajo la guillotina y todo ello, ¿no? filosas hojas de la guillotina. Como que lo fue, ¿no? Acuérdate de Robespierre, el ideólogo Robespierre principal de también. los jacobinos de la revolución, que Marat, ¿no? llega a ser el comando y el embanderado, el primer nuevo jefe del poder revolucionario, y termina en la guillotina. O sea, termina en la Claro. guillotina por sus Esa propios es la contradicción, ¿no? ¿no? Por sus propios compañeros. Entonces, mucho cuidado con ese tema del poder que emana del pueblo, ¿no? Porque en ese sentido, si no es bien utilizado, si busca intereses directos, ese poder se convierte a lo mejor en algo maquiavélico, ¿no? Como la historia a través Claro, de claro. Como lo mismo miles de del años nos poder han de dicho, Dios, ¿no? pues, ¿no? El Claro. factor Dios, el poder de la fe también igual, ¿no? Ahora está reemplazado de repente un poco con esto de la cuestión del pueblo, porque a la final viene a ser
prácticamente la misma forma, inclusive genera odios, resentimientos y fanatismos extremos también. Ahí vienen los fanatismos que son con resultado también de los totalitarismos impuestos o los fundamentalismos o las dictaduras, las tiranías. Y, y, y permíteme a lo mejor referenciar esos 300 años antes de Cristo, cuando tú tienes una Grecia, tienes filósofos, tienes un Aristóteles que plantea la república, y tienes, se hablaba ya de una política y se hablaba de una ética, ¿no? Se hablaba de un bien común personal a través de la ética y un bien común colectivo a través de la política. Pero recuerda que hay una fractura después, ¿no? Una fractura y a las finales la ética va por un lado y la política va por el otro. Claro, Y ese bien común personal se deja doblegar por el bien común colectivo en el sentido de que para algunas cosas tú practicas el bien común personal en tu familia, dentro de tu casa, pero cuando estás en la calle, estás en la polis, el bien común, entre comillas, colectivo es el que debe primar. Y el bien común colectivo, a través de la evolución en el tiempo del ser humano, siempre ha obedecido en las mayorías de veces a intereses y a poderes que se llama direccionados, ¿no? Y eso se ha visto en los grandes reyes, los emperadores, los emperadores. y todas las castas que han Las venido, dinastías que se han ido formando, ¿no? en diferentes... Hasta llegar a las dinastías, como decía hace un momento, de la China, porque es una dinastía. ¿Quién era Mao? Mao era una persona, un ser humano del pueblo, pero él Claro, llega se ha al generado. máximo poder, al famoso poliurbo, y llega a ese poder donde él es el que se llama el nuevo emperador, ¿no? El emperador del pueblo, ¿no? Pero eso también es una de las situaciones que siempre me ha llamado la atención en cuanto a China, que siempre han estado, debe ser por la mucha población que han tenido o que tienen, supeditado a poderes, ¿no? A emperadores, a reyes que han direccionado todo el comportamiento social y todo el ordenamiento de esta gran nación de tanta historia. Y ahí sí que quisiera referenciar, digamos, a Mo Yan, el único premio Nobel que tiene China del 2010, y el único premio Nobel que él dice: yo soy premio Nobel gracias al Partido Popular Chino. Yo soy premio Nobel porque ellos me dieron la oportunidad de estudiar en la Academia de Artes, de Letras, y yo soy premio Nobel porque me han dado la libertad de poder hacer uso de mis mitos, leyendas y todo ello, y he podido construir mi constructo gracias a esas vivencias en ese pueblo chino. Y gracias, entonces está avalando todo lo que en este caso Mao, en este caso que se llama el actual Xi Jinping, ha hecho por él y por el pueblo. Y yo pienso que desde un enfoque de la geopolítica, de la geoeconomía, hablar de China en estos momentos es hablar de la primera nación, ya no estar pensando en la segunda nación, sino en la primera nación del mundo a través de este nuevo orden mundial, ¿no? El nuevo orden mundial que en algún momento Bill Gates dijo: ya se nos viene el nuevo orden mundial, y desplazando a Estados Unidos de esa supremacía, ¿no? Sobre todo a raíz de este 2020-2021, con esta famosa COVID-19, ¿no? Ya el 2018 China se venía posicionando con el tema de la tecnología, acuérdate del sistema operativo 5G, ¿no? Y ya dejando al lado el 4G que le ofrecía Estados Unidos a través de Apple y Google. Y Huawei posicionándose con ese 5G que le permitió ahora tener la tecnología de punta, y con ello también expandir esta cuarta revolución industrial, que es la tecnología propiamente de esta era artificial. Entonces, ojo, no estamos hablando de una China que no se adaptó al cambio. Es una China que se ha adaptado al cambio, es una China que es la primera potencia, es una China que sí mantiene ese orden vertical, no dentro de fronteras, ¿no? Porque tú tienes tres poderes ahí, o cuatro poderes ahorita diríamos, ¿no? Uno es el poder del Partido Popular Chino, el otro es el de su comité central de gobernanza, donde está Xi Jinping, y el otro es el Ejército Popular. Pero a eso hay que añadirle, ¿qué se llama?
a los billonarios chinos, ¿no? Como Jack Ma, el dueño de Alibaba y otras empresas. Acuérdate que en estos momentos China ocupa el primer lugar de billonarios, o sea, por encima de los $1.000 millones. Tiene 800 billonarios, 800. Estados Unidos tiene 500. O sea, los han superado. Claro, me dirán, pero la población de Estados Unidos es más o menos 300 millones de habitantes y la de China supera, ya se acerca a los 1.400 millones de habitantes. Sí, pero bueno, es el primer país con billonarios. Entonces, ahí, y dentro de su junta de gobernanza, en su directorio de gobernanza, porque estamos hablando de un capitalismo de izquierda, tienen a 2 billonarios actualmente, que toman las decisiones más importantes en la China, 2 billonarios. Entonces, esa es la China. Esa es la China que nos ofrece su nuevo sistema, su nuevo orden mundial, y donde el comunismo, entre comillas, quedó relegado al 89 con la caída del muro de Berlín, con la caída de la ex Unión Soviética, y donde ahora estamos hablando ya de un, como dicen, un comunismo evolutivo, ¿no? De evolución, evolution, como dirían, ¿no? Ya Evolution, todo, evolution, ¿no? evolution. Evolution, ya todo actualizado a esta era artificial, ¿no? Esta oficial. Sí. Wilmer, ¿qué nos Bueno, comentas, Wilmer, al respecto? Bueno, obviamente pues lo que está sucediendo en China realmente no tiene que ver con el socialismo como el marxismo lo planteó, ¿no? Obviamente el marxismo tiene otro tipo de tendencia, va más supuestamente a que sean los obreros y los campesinos los que tomen el poder del Estado, ¿no? Y esto mediante también, si no mal me equivoco, pues no soy experto en marxismo, también varían pues las alianzas que se tenían que hacer. Creo que esto Lenin también ya lo hablaba, ¿no? Es necesario hacer alianzas con las demás clases sociales, ¿no? No pueden cerrarse. Pero yo creo que habría que entender que, bueno, en principio comunismo, o sea, desde el punto de vista marxista, el comunismo, según como ellos lo plantean, no ha existido ni, y posiblemente no existirá, porque es una utopía, ¿no? El comunismo al final es, no hay estados, no hay patrones y siervos, no hay empleados ni asalariados, todos, no habría clases sociales, ¿no? Entonces el mundo sería, inclusive creo que simplemente sin países, así sin estados, ¿no? Claro, desaparecería la propiedad privada, desaparecería Desaparecería todo, la ¿no? propiedad El dinero privada, desaparecería, ¿no? creo que sí, pues el dinero también Todo desaparecería, desaparecería, ¿no? si no me equivoco. O sea, es Ajá. una tremenda, un tremendo cambio que desde el marxismo, por ejemplo, hablan comunismo primitivo a lo que sucedía antes de la creación del Estado, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores, todo era de todos y no había nada, digamos, propiedad privada, ¿no? Entonces eso es lo que ellos planteaban, Claro, que decían eso comunismo sería el primitivo, ¿no? comunismo tecnológico que supuestamente. Claro, pero el comunismo como tal, o sea, si bien es cierto hay comunistas y hay una ideología comunista, al final yo la comparo con la llegada de Jesucristo, ¿no? En el sentido de que si los cristianos creen fehacientemente y creen fervorosamente, fervientemente, en que algún día llegará Cristo nuevamente, los comunistas así firmes y reacios creen firmemente que algún día el comunismo se hará realidad, ¿no? Entonces, tienen una manera de pensar, no se podría decir utópica, ¿no? Entonces, el comunismo, como tal, es una ideología que se implantaría a largo plazo, ¿no? Que ahora lo que tendrías que hacer es llevar a los países al capitalismo, ¿no? Y del capitalismo luego pasarán al socialismo. Inclusive hay socialistas que piensan de que primero deberían pasarse al capitalismo, y El luego Estado. después el Estado de los Ujú. países, y luego necesariamente para llegar al socialismo, ¿no? Porque son por etapas. Por eso es que, por ejemplo, eh, muchos izquierdistas lo que buscan es hacer del país un capitalismo nacional, por decir nacionalista, porque luego ellos piensan que después eso va a pasar a ser socialismo, ¿no? Entonces, buscan de alguna manera, según su interpretación, hacer de que los estados, los países, pasen a ser capitalistas propiamente dichos, porque luego pasarían a ser socialistas, ¿no? Por eso es que dentro del socialismo hay una serie de
interpretaciones de lo que dijo Marx. Inclusive el marxismo se ha interpretado muchas veces al ritmo ideológico del momento, ¿ah? O sea, justo yo tengo un alumno, ¿no?, que le enseñé, que es Alonso, que le saludo y él siempre nos vea. Justamente estábamos conversando sobre los temas del marxismo, del socialismo, y hablamos de China también, ¿no? Y lo que vemos es que justamente, claro, China no cumple, pues, necesariamente con este marxismo, ¿no? Sino que al contrario, los chinos se han sabido adaptar. Ahora, ya qué tanto bueno o malo se puede interpretar eso, no lo sé, pero los chinos se han sabido adaptar muy bien a las circunstancias y a pesar de todo han sabido eh, llegar a lograr un estado que, a pesar de todo, con sus tropiezos, pienso yo de que le está brindando cierta calidad de vida a su gente. No me parece a mí. No estoy en China ni conozco muy bien, pero sí entiendo de que al menos ciertos cambios y ciertas cosas en China que se han logrado y que me parece que sí han logrado cierto bienestar, para Crecimiento, su podemos pueblo, un decir cierto crecimiento, ¿no? un Ahora, crecimiento, ¿no? y creo yo que eso, si es que lo han hecho bien, se interpreta en un bienestar, ¿no? Para su gente. Como te digo, no está en China, Claro. pero Pero ¿a costa pienso, de qué? Vamos al punto. claro, es que ahí viene Justamente la quería hacer esa cuestión, ¿no? pregunta, Fausto. ¿A costa de qué? Porque no sé si terminaste, Wilmer, ¿me Sí, dices? sí, 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 a ver. Sí, sí, porque, mire, Fausto, te quería hacer una pregunta, tú que has estudiado ciencias políticas. Eh, Todos estos regímenes que quieren posesionarse del poder y hacer una transformación total necesitan generar un grupo de discípulos, un grupo fanático que crea firmemente en todas las, en todos para los modelos que ellos tratan de implantar, en todas las reglas, en todas las características ideológicas de su partido. Esto ya lo vimos en la juventud hitleriana, ¿no? Del fascismo de los alemanes, nazis, ¿no? En el ejército rojo del comunismo, en la Guardia Roja china, ¿no? Eran Ajá. fanáticos que eran capaces de, de asesinar a sus padres, a las personas más próximas, con tal de que prevalezca la ideología de la cual ya ellos han Claro, comulgado 100%, ¿no? Siempre estos regímenes generan este tipo de fanáticos. ¿Es así siempre, Fausto? ¿No hay personas que de repente, sin fanatismo, con criterio, con convicción real y siendo bastante críticos, puedan adherirse a estos partidos en realidad? ¿Por qué necesitan tanto gente que lo justifique, hagan bien o hagan mal las cosas? Excelente, Carlos. Muy bien, gracias, Wilmer. Me has ayudado también a armar la precisión que quiero hacer en este momento. Milan Kundera, el que escribió la famosa la insoportable levedad del ser, ¿no? Que hace un momento mencioné que no ha sido todavía premio Nobel y a lo mejor no lo sea, y quede en la historia como estos grandes escritores que no fueron Nobel, como Borges, Cortázar, Tolstoy, Virginia Woolf, el mismo Vallejo, ¿no? Quiroga, de Uruguay, ¿no? Y otros escritores que han engalanado, digamos, la historia literaria. Kundera le llamaban disidente, ¿no? Le llamaban alguien que se llama que traicionó a su ideología, porque acuérdate que Kundera nació en Praga y Praga pertenecía a la República, a Checoslovaquia, y el año 93 Praga se divide en República Checa y Eslovaquia. Y bueno, ya entran a un orden democrático, ¿no? Pero en todos los años que Kundera, estuvo en Checoslovaquia, llega el comunismo, toman que se llama, el comunismo ruso llega a Checoslovaquia, y él, que formó parte en algún momento del Partido Comunista de Checoslovaquia, él se quita al año de haber formado parte de ese grupo y empieza a escribir su literatura, sus temas, y lo ven a él como un peligro, ¿no? Entonces Un él peligro, claro. se refugia en Francia y bueno, se queda por allá, ¿no? Escribiendo en Francia. La cuestión es que
a lo que dices hace un rato, ¿a costa de qué? ¿No? Muchas veces ¿A costa de él, qué? él lo que ha podido hacer también ha podido hacer quedarse a escribir y participar de todo ese sistema, ¿no? Que imperaba y ha podido formar parte de esa torta y de esas divisiones y de esas participaciones que le daba el gobierno de turno de ese momento, ¿no? Comunista. Pero él, como siempre lo dice, es una persona que ama la libertad, el pensamiento, ama el tema este La de ser libre, tolerancia, ¿no? la Y que tolerancia. no lo encapsulen y no le digan, oye, Claro. disidente, o no le digan esto, no le digan lo otro, y bueno, pero ¿a costa de qué? Como bien manifiestas, hace un momento hablaba de Murakami, por ejemplo, a diferencia de Moyan, Murakami también es un escritor que va más a la tendencia de la derecha, del capitalismo, o va más a una tendencia de escribir en función a sus propias libertades, ¿no? Y, y vamos un poco en ese sentido a hablar de la doctrina, como bien Wilmer referenciaba. Y yo digo que una de las cosas que a mí me enseñaron, y me acuerdo siempre de las primeras pautas del profesor en el doctorado, hablaba de la famosa filosofía e ideología. Si sumas la filosofía con la ideología, te va a dar la política, las ciencias políticas. Hablar de filosofía es hablar de pensamiento, de conocimiento, y ahí las cosas no varían. Tenemos un tema estructurado de pensamiento, ya sea occidental o oriental. Pero cuando hablamos de ideología, ahí sí estamos hablando de tendencias. Había una ideología en la Edad Media, una en la Edad Moderna, en la contemporánea. Hay una ideología en estos momentos, que es la ideología de la tendencia es la tecnología. Y no estar informados o no estar con el celular o no estar con los conocimientos de punta que vienen y que nos dicen es estar fuera de esa tendencia. Entonces vemos que esa filosofía, esa ideología ha ido llevando a que si en la década de los 60, 70 había una guerra fría en la que tenías dos hegemones, el liberalismo con su máxima expresión el capitalismo y el socialismo con su máxima expresión el comunismo, esas dos ideologías entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética producían un choque de fuerza, ¿no? Que vimos que en el año 89 ese choque de fuerza se debilitó con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y hubo la famosa desmembración de la Unión Soviética. Pero vemos que también en el 2001, a raíz de estas torres gemelas, hay un golpe fuerte a Estados Unidos y ese capitalismo ya deja de ser el capitalismo poderoso de imperio y pasa a ser ya más un país de mercado, pasa a ser un país más sí, de gran crecimiento económico, pero también a partir del 2008, cuando viene la crisis financiera, ellos ya se ven totalmente vulnerados y a raíz de esa crisis económica es que empieza a triunfar el modelo social de mercado, ¿no? Antes tenías un modelo liberal de mercado, un modelo social, y juntando el liberalismo con el socialismo de modelos, tienes el modelo social de mercado, que es el modelo que impera bajo una regulación del Estado, pero también bajo un mercado de oferta y demanda abierto, que la misma China lo emplea, ¿no? Cuando generan y venden sus productos a todas partes del mundo. Pero bueno, eso desde un punto de vista, un poco cerrando esa idea, ¿a qué costo? Tú tienes una China de grandes ricos, pero también hay pobreza, ¿no? Por eso que China es considerada dentro de los BRICS y forma parte de un grupo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los grandes países con grandes poblaciones, pero también con grandes ingresos, riquezas, pero también con gran pobreza. Y por eso tienes otro bloque, que son los famosos G7, ¿no? Donde está por esta parte del continente en América está Canadá y Estados Unidos, y en Europa tienes Alemania, Francia, Inglaterra, tienes a Italia, ¿no? Y en el Asia tienes ¿qué se llama? A Japón, los G7. Entonces, vemos ahora que esos G7 forman parte de un grupo frente al grupo de los BRICS encabezados por la China, ¿no? Pero, ¿a qué costa ahora
puedes decir qué país es el más poderoso a la costa de esa masa, a la costa de esas invasiones, de esos insumos, a la costa de muchos factores que han llevado ahora a China a posicionarla en el primer lugar del mundo, ¿no? Como país. Pensábamos llegar al 2030 a esta coyuntura, pero se ha adelantado todo al 2020, Adaptado por la cuestión de la pandemia. ¿no? Sí, la pandemia ha hecho un montón de cosas, ¿ah? Nos ha zamaqueado así, reaccionen. Ahora, para mí, bueno, lo que yo veo es que muchas veces, o sea, las mismas ideologías, o sea, se han interpretado y reinterpretado, y eso a veces no lo entiende la gente, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del marxismo, pero en realidad el marxismo, por ejemplo, hay leninismo, hay maoísmo, que son interpretaciones del marxismo, ¿no? No solamente eso, sino también hay malas interpretaciones de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú hablas con gente de Facebook, que es lo más cercano que yo tengo para un poquito pulsear a la opinión de la gente, cuando tú le dices marxismo, por ejemplo, piensan de que de dónde viene el poder en el marxismo, ¿no? Ah, del Estado, ¿no? Entonces piensan que el marxismo como teoría propugna el Estado como el principal factor eh, digamos, que genera riqueza, cuando en realidad el marxismo lo que dice es que es el trabajador, ¿no? Pero no lo interpretan así, no lo entienden así, hay una mala interpretación en ese sentido. Luego también veo de que algunas, hay unos llamados los libertarios, ¿no? Que son un grupo de derecha que han interpretado el socialismo y el comunismo a su manera, ¿no? Y ellos lo creen correcto. Por ejemplo, yo he visto que ellos cuando hablan del socialismo, lo primero que dicen es que el socialismo y los nazis eran socialistas, por ejemplo. Así. Nacionalsocialismo, pues, sí. Claro, pero ellos dicen que era socialismo, ¿no? Ahora, los mismos nazis no estarían de acuerdo, porque los nazis estaban en contra del marxismo y no se sentían en ese sentido socialistas. Entonces, más bien ellos propugnan, hasta lo que yo sé, una cuestión de derecha, ¿no? Pero el mismo Hitler, también hay una entrevista que le hicieron y él mismo dijo de que en realidad ha tomado el nombre simplemente como tal, pero en realidad se podía haber llamado Partido Liberal si quería, o sea, el nombre como que era lo de menos, no es el socialismo que marxista, ¿no? O sea, el mismo Hitler ya me parece, y me corregirán si es que me equivoco, de que en realidad no se sentía vinculado al socialismo marxista, todo lo contrario, se diferenciaba de él y lo atacaba. Sin embargo, los grupos de derecha actuales, como los libertarios, dicen de que en realidad Hitler era socialista, ¿no? Cuando yo les menciono, por ejemplo, oye, pero el marxismo en realidad no tiene Hitler, no tiene nada que ver con el socialismo marxista. No, es que hay un socialismo que no es marxista, me dicen, ¿no? Que es el socialismo porque esto es todo lo que viene del poder del Estado es socialista, así. Entonces, para ellos, inclusive, llegan a exagerar y decir que hasta el Imperio Romano era socialista, ¿no? La expansión de los grandes imperios de España, Portugal, era expansión del socialismo. Son las interpretaciones antojadizas, pues, que Sí, siempre se sí, van así es, agregando así es. de acuerdo a los políticos De para acuerdo a hacer, lo pues, su político, así publicidad, es. su Y no publicidad. sé qué tanto la literatura ha caído en eso, ¿no? Bueno, y la literatura ha servido pues para, siempre se ha vinculado con la política, siempre ha sido un reflejo de lo que se ha dado, porque la literatura, mira, ni siquiera el romanticismo, ¿no? Cuando decimos, ¿te acuerdas del romanticismo? A pesar de todo, Claro, también había una cuestión política. O sea, de hecho. Lord Byron, por ejemplo, muere en Grecia defendiendo la independencia de este país, y otros escritores románticos también dieron de alguna manera su pluma para Claro, ciertos la temas, idea está, ¿no? Wilber, en el liberalismo, ¿no? El liberalismo Claro, el liberalismo. transforma al mundo, ¿no? Así La es. idea, el romántico tiene el ideal de ser liberal, ¿no? De romper ¿Mm? contra el poder de la nobleza, ¿no? Contra el poder absolutista, ¿no? El liberal busca la transformación social y ahí empiezan no todos los sueños de igualdad, ¿no? La búsqueda de los ideales, el sentimiento pasional por encima de todo, ¿no? Y eso también lo vemos en varios otros representantes, ¿no? Claro. Lo vemos de repente aquí en Melgar en su momento, Ajá. ¿no?
lejos de la destrucción o de la, digamos, de la finalización de ese idilio, de ese romance que estuvo teniendo con Silvia, decide luchar por el país, ¿no? Por la libertad, ¿no? Se identifica con la causa, ¿no? O sea que parece que en la literatura los grandes, ¿no? Los grandes escritores, los grandes poetas siempre han simpatizado, pero con la cuestión política vinculada a los ideales, ¿no? A los ideales de justicia social, de igualdad, ¿no? Que a veces han sido mal llevados, pues, en la sociedad y han sido también, de repente, manipulados por mucha gente, por muchos políticos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX hablaremos un poco de George Orwell, ¿no? La rebelión en la granja, ¿no, Wilmer? La Así rebelión en la es. granja, una forma de criticar toda la característica de la revolución, ¿no? La revolución soviética, ¿no? La revolución bolchevique y todo lo que fue generando después, ¿no? La transformación de un poder dominante, zarista, en otro, ¿no? En otro que utiliza las ideas de la justicia social y del pueblo para entronizarse y lograr perpetuarse en el poder, ¿no? Inclusive utilizando el terror de por medio, ¿no? Tan igual como sucedía con la Inquisición en los tiempos medievales, ¿no? Con la iglesia y también al mismo tiempo con las monarquías que buscaban perpetuarse siempre en el poder totalmente absolutista, ¿no? Fausto, ¿qué opinas un poco de esa visión algo apocalíptica que también nos presenta George Orwell en La rebelión de la granja, aunque es una crítica de lo que vio pues, en la Unión Soviética, pero en otra obra suya, 1984, nos habla de ese poder, ¿no? Ese poder dictatorial que termina con todas las libertades en el mundo, ¿no? Porque había un tiempo en que todos estos regímenes populistas llegaban al poder con esa mira, con esa tendencia de quitar la libertad total, ¿no? Siempre hablando de la justicia social, de que el pueblo era lo primero, en fin, en fin. ¿Qué opinas un poco al respecto de la obra suya y esa visión apocalíptica del futuro de la humanidad va a llegar a convertirse en esto? Aunque él habló en 1984, ¿no? En la década de los 80, que quizás era lo que él previó de acuerdo pues al avance de la Unión Soviética, ¿no? Y sus regímenes comunistas, dictatoriales en el mundo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de Claro. esta obra, de esta visión Eh, apocalíptica, Fausto? en el caso de Orwell, por ejemplo, con esta fábula, ¿no? Distópica de la rebelión de la granja, es todo un trabajo contra el leninismo, el Claro, claro. estalinismo, ¿no? Ese régimen opresor, ¿no? Para él, para Orwell, ¿no? Desde su enfoque, ¿no? Pero sí es importante a lo mejor también esa línea que él siguió con esa distopía a través de 1984 también, ¿no? 1984. Y un régimen en Oceanía, ¿no? En el que es totalitario, ¿no? Y siempre trabajando ese tema de esa distopía política, social, ¿no? En estas dos grandes obras, ¿no? Tanto La Revolución de la Granja como 1984. Eso me trae a colación otro autor de distopía, como fue el mismo Borges, o como fue el mismo Philip Philip K. Dick, Dick. Philip ¿no? K. Dick. Philip K. Claro, Dick. El hombre del castillo. Philip K. Dick. Kadik o Sedik, ¿no? Mm. Con su escrito El hombre del castillo, como bien lo manifiestas, ¿no? Con esa distopía, ¿no? De los alemanes Que y los de los regímenes japoneses, totalitaristas, ¿no? ¿no? Dominan el Como, mundo. Dominan claro, todo. que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ese mundo imaginario, ficcional, distópico, es el mundo para él, en su obra, en su novela, el mundo real, ¿no? Y no es el mundo que conocemos nosotros en que los aliados ganaron la guerra, ese más bien es el mundo imaginario, ¿no? Entonces, yo pienso que esta forma de escribir con distopías es algo que hoy en día se emplea mucho y sobre todo ya lo llevan bajo un tema de visualización, ¿no? O sea, recuerda, por ejemplo, estos canales cerrados como Netflix, por ejemplo, ¿no? Que te plantean series distópicas o películas distópicas, ¿no? El otro día tengo un hermano que es, bueno, siempre le doy mi texto para que le dé una chequeada, lo lea, y le entregué un texto, una novela de verano que estaba escribiendo, y ve y me dice, oye, qué bacán el título, me gusta mucho, ¿no? Sueño Blanco, me dice, ¿qué tal el título? Me parece Soy interesante. yo blanco. No, Sueño Sueños Blanco, blancos. Wow. ¿sí? Eso sí. Y me dice, oye, pero dime, esta historia trata de un alpinista, ¿no?
y el alpinista muere al final, ¿no? Sí, y se basa en un hecho real, sí, se basa en un hecho real. Oye, pero dime, le cortan las piernas, se muere cómo, o sea, dime, se puede ver, o sea, tu obra tú la puedes llevar a Netflix, porque si es así, sí me interesa. Pero si es una obra, digamos, en la que tú das una secuencia lineal o hasta circular, pero bajo tu enfoque está escrito que a lo mejor, le digo, no, pero eso lo tiene que ver con un guionista, ¿no? Yo te doy mi trabajo Claro, y el guionista. guionista le da su arte, pues, ¿no? Pero los grandes lectores o los grandes consumidores que son ahora veedores a través de la pantalla, lo que te piden a ti es que tú ya des en la escritura, si quieres ser competencia de estos programas, de estos canales, etcétera, de estas cerrados, etcétera, como Netflix, tú tienes que generar unas exposiciones de ideas de tal manera que te vuelvas competitivo con ello, ¿no? Y a lo mejor darle lo más masticado posible al guionista para que el guionista no haga mucho, o sea, tampoco no te quite mucho tu esencia, ¿no? De lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, yo pienso que los escritores ahora se han tenido que ir adaptando a este mundo competitivo a través del cine, a través de ese séptimo arte, a través de estos canales ahora cerrados como Netflix, o Sony o HBO o tantos otros, estos canales de circuitos, ¿no? Para realmente transmitir algo, ¿no? Ahora, yo en ese sentido, a lo mejor podría decir de que también hay diferentes tipos de públicos, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres también como escritor? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el enfoque que tú quieres realizar, que quieres dar a la audiencia, ¿no? Yo pienso que en ese sentido también la escritura a uno le ayuda a través de los años a madurar, ¿no? Porque la escritura sí es un trabajo práctico de día a día. Es un trabajo en el que tú tienes primeramente, saber redactar. Segundo, saber usar bien esas imágenes y tratar de que primero lo que tú escribas te guste a ti, antes que le guste al lector, porque si tú vas a pensar en que el lector es tu público y tú escribes algo que no te gusta, darlo por hecho que el lector ni siquiera te va a leer ese primer párrafo. Y ahí vas perdiendo, ¿no? Entonces ahí se cumple muy bien eso que decía Ernest Hemingway, ¿no? Decía que el escritor es como un pugilista, un boxeador que entra en el primer round y que o noquea o te noquea. ¿Y quién es tu adversario? Tu adversario es el lector. El lector, pues. Si te deja de leer en ese primer round, en ese primer párrafo, en esa primera hoja, ya fuiste. Entonces ahí pasa mucho a nosotros que hacemos también de lectores y que necesitamos de grandes fuentes para poder armar nuestra literatura y compramos libros y los tenemos ahí arrinconados y digo ya, en tal estación, en tal otoño, en tal invierno lo leeré, no lo leemos. Mira, y yo te lo digo, y esto puede sonar a mis amigos de la literatura, ya sean del lado ideológico de izquierda o de derecha, yo te digo, yo tengo, hace 4 o 5 años me compré, o 6 años me compré los 3 tomos de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Marcel Proust. De Marcel Proust. ¿Sabes qué? Esos libros me sirven para en el interior del libro poner mi platita, tipo mis cheques. ¿Por qué? Porque no me doy el tiempo de leer ese libro. Ese libro que es un libro a la memoria, al recuerdo. Es un libro recontra trabajado. Claro, es un libro de que el tiempo es lento, ¿no? Claro, el tiempo pero es lento. Es un libro que puede soltar a sacrilegio decirlo, de que, oye, un momentito, a ver, léetelo todo. A lo mejor, sí, yo reconozco que soy más un cuentista o un poeta que un novelista. Y para leer una novela tienes que tener mucha concentración, mucha paciencia y te debe de enganchar, porque si no la dejas.
Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros como lectores? A lo mejor buscamos los resúmenes. El título, En busca del tiempo perdido. ¿Qué tal titulazo? Pero no sabes que detrás de eso hay todo un mundo, ¿no? O como bien en Joyce, en Ulises, una obra de más de 600 páginas que todo transcurre en un solo día. En un solo día, en Solo 24 el horas. hecho de pensar que todo transcurre en un solo día, tú ya con eso dices que es una obra monumental y están en lo cierto. Porque a ver, mete en un día 600 páginas, Claro. eso es lo que a uno lo pone en el paralelo y tú agarras y dices, oye, y después de pasar años escribiendo y dices, oye, Goethe, ese referente, yo lo veo solo en las alturas, ¿no? Porque acercarme a él es, es imposible. Lo mismo decía Goethe cuando pensaba en Shakespeare o pensaba en Cervantes o pensaba en Homero. Entonces, eso es lo que encanta en la literatura, que tú te pones referentes cercanos y esos referentes cercanos se ponen a otros más atrás, y todo es una cadena, ¿no? Una cadena, Es una claro. cadena, es un ADN Ujú. que está ahí, ¿no? Y, y eso sí, el respeto, porque para mí no hay escritores buenos y malos. Simplemente hay lectores buenos y malos. Porque los lectores son los Claro. que interpretan y son los que generan lo que quieran generar, ¿no? Y eso te das cuenta a medida que va pasando los años y tú encuentras un escrito y dices, oye, yo escribí de esta manera, oye, Sí, 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 te asombras, ¿ah? Te asombras, ¿ah? y dices, oye, y ahora escribo de esta manera, oye, pero, No, hay momentos en que tú tienes una inspiración tan buena claro, y la trabajas, la escribes, la vuelves a leer y te exaltas. ¿Cómo escribí esto? ¿En qué momento lo escribí? Qué bien que lo hice. En momentos y en otros, claro, dices lo contrario, ¿no? Uy, de repente acá me faltó en realidad, ¿no? Tuve que Claro. haber trabajado mejor. Eso Sí, sí, sí. sucede, ¿no? Y claro, esto va, como tú dices, ¿no? Bastante, yo pienso también que va al aspecto anímico, cómo te vas sintiendo en el momento, porque toda esta carga emotiva a veces que vemos en la sociedad que nos afecta, también nos puede servir como para poder crear algo, ¿no? También nos puede conmover, ¿no? Pero yo iba más al punto acerca de esta visión, ¿no? De esta visión apocalíptica de muchos escritores, ¿no? Sobre todo en la ciencia ficción, que van a ver un mundo en el cual los regímenes totalitaristas son los dominantes. Hay una generación de estos escritores clásicos ahora del siglo XX, como Ray Bradbury, ¿no? Fahrenheit 451, una sociedad también totalitarista, ¿no? Y todos los peligros que entrañaría, ¿no? Yo digo, en este caso, como vemos todo lo que está sucediendo en la sociedad, la cuestión del fanatismo, la guerra entre dos posiciones, la de derecha y la izquierda, en el mundo, todo esto, ¿qué nos depararía la situación geopolítica, Fausto, en el mañana? ¿Llegaremos a tener un mundo también totalmente regido por gobiernos totalitarios, como muchos de estos escritores lo presagiaron? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama? De repente, por ahí me estaban comentando de que China es una nueva perspectiva en el mundo, pero sigue siendo totalitarista, queramos o no queramos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos el futuro del mundo? Un mundo desarrollado tecnológico claro. Me has hecho y sin recordar libertad, ¿no? me Sin has hecho libertad. recordar, querido Carlos, un cuento que escribí que se llama La creación de Prometheus, ¿no? En el que yo empiezo a trabajar el tema de los pálidos y los azules, y hay una guerra así entre ellos por la tierra, ¿no? Y me hace recordar esto un poco así, escuchando estas selvas africanas del Serengeti, en el que viene el cazador y no puede Serengeti, matar ajá. como antes, porque no puedes ir y matar al animal porque está penado, ¿no? Ujú. Entonces, como que solo puedes observar, y hay los famosos tours por la selva en el que ves, acá está el leoncito, la jirafa, el elefante, pero solo los observas. Entonces, algo así en en esta cuarta dimensión que vivimos, la dimensión del hombre, el tiempo y el espacio, somos observados, ¿no? Por seres. Ahora dicen que hay muchos más avistamientos, hablan de razas, de 60 razas distintas de afuera que vienen y están dando vueltas por acá. Hay algunos que les gusta el frío, otros que les gusta los océanos, las profundidades, otros el calor, los volcanes.
por ahí están pasando por las redes sociales, que se llama ya ciertas inducciones en estos lugares volcánicos, y todo eso me Abducciones, lleva, abducción, exacto, ¿no? No, o sea, abducción. claro, hay el tema de ingresos de estos objetos no identificados, pero no con la forma normal que conocemos de platillo, sino ya hasta forma de tubo, regular, cuestiones de este O sea, tipo, reticulares. somos un laboratorio experimental entonces. Exacto, y yo pienso que por ahí Algo va la así. cosa, ¿no? O sea, somos el famoso África de esta galaxia, de este universo, ¿no? Claro, Entonces, el África de las potencias coloniales, te refieres. claro. Ajá. Entonces, todo este tema de los famosos portales, de los famosos que ya la forma de llegar a la Tierra va más allá de la velocidad de la luz y se comunican por portales abiertos en diferentes lugares, todo esto empieza a generar en el escritor a plasmar todo ello y a decir, oye, me voy a poner a escribir algo que tenga relación con esto y a ver hacia dónde voy, construyo un mundo o lo destruyo, ¿no? Entonces ahí viene estos mundos distópicos que los escritores empiezan ya a plantear y a desarrollar. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si en tu escritura lo que tú planteas se da y se hace realidad? Entonces, al escritor ya hay que examinarlo con tubos, en laboratorios, ¿qué pasa si el escritor te dice mañana, Carlitos, te vas a sacar la tinca porque así lo he pensado y así lo he visto? Pero ¿cuáles son tus evidencias, tu forma de determinar ello? ¿No? Simplemente es Tus inferencias científicas. exacto, es ese trabajar con la energía del escritor de 20 siglos en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ese poder de persuasión que tiene el escritor es lo que interesa en sí al lector, ¿no? Cómo despiertas en él ese mensaje cautivante, misterioso. Cautivante, ¿no? Ujú. Y ese Porque, deseo de investigar, de seguir ahondando en este contexto, en esta idea que estamos plasmándoles, pues. Ajá. Así es, exacto, Fausto. ¿no? Entonces un poco por ahí va la idea, ¿no? Bueno, Fausto, ha sido una conversación bastante importante, creo. Hemos empezado hablando de la cuestión política en la literatura, luego nos hemos ido a lo futurista, nos hemos ido a lo distópico, ¿no? Nos hemos ido de repente a lo, ¿no? A lo alienígena, en fin, ¿no? Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Conversar sobre todos estos ámbitos, sobre todos estos temas que nos apasionan como escritores, nos apasionan como investigadores también, ¿no? Y qué importante que podamos compartirlo con nuestros amigos también, ¿no? Porque fuera de todo lo que estamos haciendo, somos escritores, ¿no? Estamos en ese mundo también y creamos, ¿no? Y también nos apasionan estos temas y tratamos de que estos temas también podamos transmitirlo de una forma tan correcta para que nuestros lectores se apasionen igual que nosotros, ¿no, Wilber? ¿No? Es, Porque también estamos en ese contexto. sí, sí, bueno, nosotros como escritores tratamos de alguna manera bueno, al menos en mi caso, creo que en el caso de ustedes, también de reflejar la realidad en la que estamos y tratar de hacer reflexionar a la gente, ¿no? Al menos yo me inclino por el realismo urbano y bueno, siempre trato de que la gente de alguna manera se sienta ligada, ¿no? Al texto que lee, como que sienta, oye, esto me pudo haber pasado a mí o le pudo haber pasado a alguien que conozco, ¿no? No, no, bueno, al menos eso es lo que trata, ¿no? La literatura al final no tendría necesariamente que estar desligada de la realidad, aunque claro, el escritor tiene la libertad de hacer, Libertad, ese es el claro, detalle. Mientras tengamos libertad, claro, ¿no? Y claro, mientras así tengamos es. libertad, libre pensamiento, podemos hacer todas las obras que queramos, podemos Así investigar es. todo lo que queramos. Somos objetivos y sabemos buscar realmente la verdad, mientras tengamos esa libertad. Esto. Eso es lo que queremos, ¿no? En todo. Claro. Y quizás evitar, ¿no? Evitar esos sesgos que se manipulan, ¿no? Y tratar de Así ser es. Bueno, fundamentalistas de alguna idea en todo, ¿no? sí, ese es el problema del fundamentalismo. Bueno, Carlos, ya Ajá. se nos Claro. acaba el tiempo. Una Palabras última idea finales de nomás, Fausto. sí, Sí, Fausto, una sí, 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 última Fausto. idea. adelante. Había un escritor, bueno, ya no está con nosotros, Enrique Congráis, por ejemplo, ¿no? Que Ay, 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 el niño de trabajaba junto al mucho, cielo. Claro. exacto, trabajaba mucho el tema de los mundos distópicos y también el buen uso de estas ficciones fantásticas, ¿no?
Él tiene un libro que se llama 999 palabras para el planeta Tierra. Y me acuerdo, esta es una anécdota personal, a lo mejor en el tiempo, cuando veamos esta entrevista, nos vamos a acordar de Enrique Congráis, en el sentido, y el maestro desde arriba, y su energía estar acá, que me lo ha traído en este momento. Yo me acuerdo, iba por el centro de Lima, y veo, ya a él lo ubicaba por las revistas, o por los lugares estos públicos, por donde andaba en presentaciones de libros, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo veo, en ese momento no había tenido ningún tipo de contacto con él, ya, y me acerco y le hablo, persona alta, mucho, robusto, con Grais, y le invito a un café. Le digo, maestro, me llamo Fausto Mercado, y me dedico también, hago escritura, bueno, y estoy en mis inicios, y me gustaría invitarle un café. El maestro agarra, me mira, mucho gusto, señor Mercado, es un placer. Y nos fuimos por ahí a un cafecito del centro de Lima, en las callecitas. El Monarca, el Monarca. No, el Monarca, el Monarca. El Monarca, estaba muy lejos, estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Bueno, la cuestión es que nos tomamos un café y el maestro Congráis agarra y me dice, empezamos a hablar de matemáticas. Y empieza a hacer sumas, y me dice, y me empieza a dar números, y me dice, dime multiplicaciones, o sumas, o restas, o divisiones, y yo te voy a dar los resultados. Y empiezo yo a darle números, datos, los resultados. Y él, con una programación tipo calculadora, ¿no? Y yo le digo, oh, bueno, maestro, usted no solo es un excelente escritor, sino también que es un matemático. La verdad, me dice, en esta vida hay que hacer de todo. Yo me acuerdo de eso. Porque eso a lo mejor es una esencia simpática, ¿no? O sea, una anécdota. Esta anécdota que me quedó a mí, ¿no? Entonces, este maestro es un maestro que a lo mejor no ha ganado un premio Nobel, no ha ganado premios importantes, pero es un escritor que, por su calidad personal, su forma de ser, y el aceptarme ese cafecito, ya dijo mucho, ¿no? Todo, que yo lo siguiera. Y de eso podrías escribir un cuento, mi estimado Fausto. Exacto, que yo lo siguiera, y ahí tengo sus libros, ¿no? Claro, libros publicados por el gran fondo que tenemos, el fondo COPE, ¿no? De Petroperú, bueno. Entonces, un maestro, ¿no? Y eso es un poco lo simpático en la escritura, ¿no? Un poco cerrando esa línea, ese pensamiento en el que los escritores tienen que escribir pensando en sus lectores, no pensando en otras cosas, sino en que tú tienes ya un trabajo ganado, y tienes que pensar en que, en vez de que esos lectores se vayan a ver Netflix o luego, a lo mejor se den el tiempo de leer un libro tuyo y te digan, oye, ¿sabes qué? Ese librito tuyo lo tengo en mi mesa de noche, porque realmente esa historia, ese cuento que escribiste, es un cuento que siempre me va a acompañar, ¿no? No, claro, de repente me ha motivado, como o ese verso, también, ¿no? Ese verso, también, ese verso como Wilber decía, a Wilber le gusta escribir los de realistas, ¿no? En cambio, realismo, así es. Como el que te mandé a ti, Fausto, también para que lo veas, y lo hemos analizado con mis alumnos, ese de algo futurista, pero que habla un poco de los peligros de la modernidad, ¿no? Yo también, la única así que me encontré con algún escritor famoso ya hace varios años, más de, ¿cuánto? 15 años atrás, creo, fue con Bryce Echenique, que estaba en Miraflores, pero no le invité, sí, claro, pero no le invité nada, pues era simplemente que tal, sino Bryce. Sí, no había leído... Habrá sido en los 90, Wilmer, cuando comienzos adolescente. Sí, comienzos del 2000, creo. Pero ya sí. no está... Ah, ya. Claro, sí, comienzos del 2000 fue. Claro, sí, ajá. Yo me acuerdo que yo iba a... Pero Bryce le gusta creo que le gustaba su bebidita, ¿no? Su brindis. Sí, pero está acompañado con una señora. Oye, chibolo, pero no le voy a invitar, simplemente que tal, señor Bryce. Yo le mentí, le dije, yo leí Un Mundo para Churros, no lo había leído, ¿no? Pero de todas maneras para no desentonar, ¿no? Entonces, sí, mucho gusto. Y nada más así sencillo, unos segundos. De todas maneras quedó así, al menos sé... El gesto, El gesto, ¿no? Claro. ¿no? Sí. Momento. Bueno, de verdad, el tiempo es tirano, así que nos despedimos haciendo una charla muy fructífera. Sí, bueno, sí, qué interesante. Así es. Bueno, entonces sería para la próxima semana. Esperamos, amigos, amigas, que les haya gustado.
Ha sido un gusto, Fausto, realmente. Siempre es interesante conversar contigo. Esperamos Y tenerte siempre en tenemos otras que invitarte, ocasiones. Fausto, ¿ah? Sí, Siempre claro que tenemos que sí. volver a recurrir Claro, claro que sí. a la tertulia Gracias, contigo, ¿ah? gracias Wilmer, gracias Carlos, siempre a las órdenes y feliz de estar con ustedes siempre Gracias, en estas Fausto, gracias. Así tertulias, en estos es. conversatorios. Claro. Bueno, eso sí, Bueno, entonces nos vemos hasta la nos vemos hasta próxima la semana, próxima semana. amigos. Chao. Chao, chao. Chao. Ya.